Hay momentos en que la realidad se desgarra y lo que hay al otro lado no siempre quiere quedarse ahí. Algunos creen que jugar con lo desconocido es inofensivo, que todo puede controlarse. Pero hay historias que contradicen esa idea, y esta es una de ellas. Esto me pasó hace ya más de 30 años. Yo tenía 19 en ese entonces. Unos amigos y yo decidimos pasar un fin de semana en una cabaña que le pertenecía al abuelo de uno de ellos. La cabaña estaba en un rancho lejos, como a 3 horas del pueblo, metida entre cerros y rodeada de árboles viejos que crujían con el viento. El lugar tenía algo raro desde que llegamos. No sabría explicarlo, era como si el aire estuviera cargado, como si uno respirara con dificultad, aunque no hiciera calor. Nadie dijo nada al principio, pero todos lo notamos. La primera noche decidimos hacer una fogata. Ya saben, cervezas, música, en una grabadora vieja, risas, pero conforme fue cayendo la noche, la conversación se fue volviendo más seria. Terminamos hablando de fantasmas, de brujería, de cosas que supuestamente pasaban en la zona. Fue ahí cuando uno del grupo sacó un libro viejo. Estaba todo empolvado, que según él había encontrado en el desván de la casa. Era de invocaciones o algo por el estilo. El libro tenía letras raras, como en latín, y contenían muchas imágenes de diferentes demonios. Las imágenes eran claras, y cualquier persona con el mínimo de razonamiento, estoy seguro que lo hubiera tirado. Pero al estar ahí con los amigos, continuaron hojeando el libro hasta llegar a una sección de varias imágenes donde te enseñaban a hacer una tabla ouija. No es que supiéramos latín, pero las imágenes eran obvias que te instruían a hacer una. Al principio nos reíamos, pero alguien, creo que fue Mario, insistió en intentarlo. Yo la verdad no quería. Algo me decía que no estaba bien, pero entre la presión, las burlas y la curiosidad terminé cediendo. Dije, ¿qué puede pasar? Aunque después yo sé que me iba a arrepentir. Hicimos una ouija improvisada con un pedazo de cartón y una copa de vidrio. Colocamos velas alrededor, medio en broma, medio en serio. Nos sentamos en el círculo y comenzamos a preguntar cosas. Al principio nada pasaba, pero luego la copa se movió. Sí, se movió lentamente, muy despacio. Pensamos que alguien la estaba empujando, pero juro por lo que más quiero que nadie lo hacía. La copa respondía a preguntas que nadie más podía saber, hasta que deletreó una palabra que no entendíamos. Abre. Un segundo después, se escuchó un golpe seco en la cocina. Fuimos a ver, pero no había nada fuera del lugar. Al regresar a la sala, una de las velas se había apagado sola. Y en el suelo, en el polvo que aún había en la casa, había algo escrito. Ya estoy adentro. Ahí fue cuando todos nos quedamos helados. El ambiente cambió por completo. Sentías como si la casa respirara, como si algo nos estuviera observando. Esa noche nadie durmió bien. Yo desperté a media madrugada con la sensación de que alguien me había observado desde la puerta. Abrí los ojos lentamente y al principio no vi nada, solo oscuridad, pero entonces una sombra se despegó de la pared y se desvaneció en el pasillo apenas hice el menor movimiento. Eso la verdad me inquietó mucho, al grado que hasta me sentí mareado del miedo. En verdad, nunca había presenciado algo así. Me puse a rezar y me quedé dormido. Al día siguiente, varios amanecimos con marcas en el cuerpo, rasguños, moretones. Yo tenía 3 líneas delgadas en el brazo, como hechas por garras. No me dolían, pero al tocarlas sentía un leve ardor. Nadie decía mucho al respecto, pero las miradas lo decían todo. Estábamos asustados. Ya no era un juego, ni una historia para reírnos después. Algo nos estaba pasando y no sabíamos cómo detenerlo. Recuerdo que ese día intentamos mantener la calma. Nos quedamos en la planta baja juntos, como si el simple hecho de no separarnos pudiera mantenernos a salvo. Buscamos explicaciones lógicas. Quizá alguien se había lastimado, dormido, no sé, y lo olvidó. O las marcas eran producto del alcohol. Pero ninguna excusa era suficiente. Las marcas estaban en todos y eran distintas.
demasiadas precisas para ser casualidad. Aún así, nos forzamos a actuar con normalidad. Jugamos cartas, preparamos algo de comer, incluso pusimos música para tratar de disipar el ambiente. Fue como una tregua silenciosa entre nosotros y lo que fuera que habíamos despertado, tratamos de olvidarlo. Ese día no pasó a mayores, pero el miedo se instaló en nosotros, callado, como una sombra que se sienta en la esquina del cuarto sin hacer ruido, esperando su momento. La tercera noche fue cuando todo se descontroló. Salí al patio a fumar. Quería despejarme un poco. El cielo estaba cubierto y hacía un poco de frío. Me senté en una piedra grande, recuerdo, justo frente al bosque. Escuchaba los grillos cantar cuando de pronto sentí algo detrás de mí, como si alguien estuviera parado muy cerca. Y entonces escuché una voz suave, susurrando casi dentro de mi oído. Abre. Me giré de golpe, pero no había nadie, ni un alma, solo hojas moviéndose. Pensé que era mi imaginación hasta que las hojas empezaron a crujir, como si alguien caminara sobre ellas, pero no veía a nadie. Y entonces lo sentí. Unas manos me sujetaron por detrás. Eran unas manos frías, muy largas, se sentían huesudas. Me taparon la boca y la nariz con una fuerza inhumana. No podía gritar, no podía respirar, sentía como que me estuvieran ahogando. Logré sentir cómo el mundo empezaba a volverse borroso. Pateé con todas mis fuerzas, traté de zafarme, pero era inútil. No veía quién era, solo olía a tierra húmeda, un olor terrible a drenaje, y al fin, después de unos segundos, que a mí se me hicieron eternos, la verdad, me arrojaron, como si no pesara nada. Caí al suelo golpeándome la cabeza. Todo me daba vueltas. Me levanté como pude y entonces la vi. Vi una figura oscura, alta, absurdamente alta. No caminaba. Se deslizaba como si flotara. No tenía rostro, solo dos ojos muy muy blancos que brillaban en medio de la sombra. Estaba a solo unos metros de mí, observándome. En ese momento, el miedo me paralizó por segundos. Con mucho esfuerzo logré salir corriendo. La verdad, no sé cómo llegué a la puerta, pero logré entrar y la cerré de un portazo refugiándome detrás de ella. Ahí me quedé temblando con mucho miedo, pensando que esa cosa volvería. Después de un tiempo, los demás me encontraron temblando con la ropa rota, arañazos en el cuello y sangre en la boca. No podía hablar, solo lloraba. Esa misma noche decidimos quemar el libro. Lo arrojamos a la chimenea, pero el fuego no parecía querer aceptarlo. Al principio parecía que se iba a consumir, pero las páginas se retorcían como si algo invisible las estuviera protegiendo, como si no quisieran arder. Tuvimos que recurrir a métodos alternativos. Le echamos alcohol, bastante, más de lo que habríamos pensado necesario, pero incluso así, el libro parecía resistirse al fuego. Cuando al fin comenzó a prender, las llamas no eran las normales, se retorcían y daban destellos rojizos, como si el libro mismo intentara liberarse del fuego. Nos quedamos ahí observando con el corazón en la garganta, la verdad, hasta que por fin se consumió. Después de eso, no perdimos tiempo y arrojamos la tabla que habíamos improvisado y se fueron consumiendo con las llamas. Al principio, quizá la madera crujió y se resistió, pero finalmente la tabla ardió junto con el libro. No queríamos dejar nada de aquello atrás. No íbamos a permitir que esa maldad continuara existiendo. Todos juntos juramos no volver a hablar de ello. No porque pensáramos que se acabaría ahí, sino porque sabíamos que hacer algo más podría traernos aún más problemas, como si todo lo que habíamos tocado esa noche estuviera esperando para liberarse. Han pasado varios años desde aquella noche y aunque ya no siento el mismo miedo intenso, algo de esa sensación permanece. No se trata de que lo vea o lo sienta, pero algo en mi interior sabe que lo que sucedió fue real. A veces, cuando me reúno con los amigos, recordamos aquel momento con temor, como si algo invisible aún nos persiguiera. Sabemos que ya no estamos jugando, que lo que fuimos capaces de hacer esa noche fue mucho más allá de una simple broma. Y cada vez que lo recordamos, siento esa misma presión en el pecho, como si de alguna manera
todo volviera a estar ahí, esperando a ser despertado de nuevo. Lo inexplicable se esconde a menudo en los rincones más oscuros de nuestras vidas. Muchas veces lo que consideramos real puede ser solo una ilusión. Y lo que tememos, lo que evitamos, podría estar más cerca de lo que imaginamos. Esa historia fue relatada por una persona que vivió una experiencia aterradora. Una experiencia que comenzó como una noche tranquila y terminó como un encuentro con algo que no pertenece a este mundo. Nadie pudo explicarlo, ni la lógica, ni la ciencia, ni siquiera el tiempo. Solo quedó el miedo, profundo e indeleble, que persiste incluso años después. Ese es el relato de lo que ocurrió aquella noche. Un testimonio de lo que no se debe buscar y mucho menos enfrentar. Yo tenía 8 años, mi hermana tenía 6. Aquella noche, mis padres estaban en la cocina terminando de lavar los trastes después de cenar. Mi hermana y yo nos fuimos a la habitación, la cual compartíamos. Dormíamos juntas en la misma cama, yo del lado de la ventana y ella pegada a la pared. Recuerdo que era tarde, pero aún tenía energías. Estaba hojeando una revista para niños, pintando y leyendo un poco. Después de un rato, decidí apagar la lámpara de noche y acostarme. Le avisé a mi mamá que ya me iba a dormir y me recosté. Me recosté y estaba mirando el techo. Pasaron solo unos minutos cuando comencé a sentir algo extraño, como si el aire se volviera más espeso. No era miedo, al menos no aún. Era una incomodidad profunda, como si algo estuviera mal. Abrí bien los ojos y la habitación se sentía más oscura de lo habitual. Traté de ignorarlo pensando que era mi imaginación. Cerré los ojos de nuevo intentando dormirme, pero entonces escuché algo. Un sonido que no pertenecía a esa casa. Era un rasguño lento, constante. Provenía de la ventana, justo donde estaba apoyada mi cabeza. Al principio pensé que tal vez era el árbol del patio que estaba rozando el vidrio, pero luego lo escuché otra vez, esta vez más nítido, más intencional. No era el viento, era como si unas uñas estuvieran arrastrándose por el marco de la ventana muy lentamente. Me incorporé, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Me subí de rodillas para mirar y fue ahí cuando la vi. Al otro lado del vidrio, en oscuridad, se encontraba una anciana. Su rostro estaba completamente arrugado, seco como pergamino viejo. Sus ojos no tenían brillo, estaban cerrados, como si no los necesitara. Pero lo peor fue su sonrisa. Era amplia, era retorcida, maliciosa. Seguía mis movimientos con la cabeza como si me mirara a pesar de tener los ojos cerrados. Su sonrisa se ensanchaba poco a poco como si disfrutara mi terror. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Me paralicé por un segundo hasta que mis rodillas cedieron y caí al suelo gritando desesperadamente. Papá fue el primero en llegar. Detrás de él mi mamá. Él contó más tarde que al tomar la perilla de la puerta estaba muy helada, como si le hubieran metido en hielo. Le costó girarla como si algo le estuviera trabando del otro lado. Cuando finalmente entraron, me encontraron hecha un ovillo en el suelo, temblando y llorando sin poder articular palabras. Les dije que había alguien en la ventana, que era real, pero papá, como era de esperarse, me dijo que seguramente fue una pesadilla. Mi hermana, que hasta ese entonces dormía profundamente, se despertó con el alboroto. En lugar de preocuparse, comenzó a reírse. No se me olvida que se burlaba de mí, tocándose la sien y diciendo que estaba loca. Me sentí impotente y sola. Me volví a meter a la cama con mucho miedo, mirando al techo, mientras papá se quedaba con nosotros un rato. Luego dejó la puerta entreabierta como si eso fuera a tranquilizarme. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando el mismo sonido volvió a repetirse.
El rasguño, esta vez más fuerte, más agresivo. Me senté de golpe. Mi hermana, ahora bien despierta estaba, también lo escuchó. La expresión de burla en su rostro se desvaneció. Me miró y me dijo: ¿tú también lo oíste? La sentí y ambas nos quedamos en silencio, esperando. Pero el rasguño volvió, más rápido, más violento, como si algo estuviera desesperado por entrar. No mires, le supliqué, no veas a la ventana. Sin pensarlo 2 veces, tomamos el valor y corrimos hasta la habitación de nuestros padres. Tartamudeando, les contamos lo que habíamos escuchado. Mi papá se levantó enseguida y fue a revisar. Prendió la luz del cuarto, revisó la ventana y, por supuesto, no había nada. Regresamos a la habitación, esta vez con la luz encendida, pero el miedo no se fue. Esa noche no pasó nada más, pero el horror apenas comenzaba. Días después, cerca de las 11 de la noche, fui a mi cuarto a buscar un cuaderno y al encender la luz, la vi sentada en la cama. No fue una sombra, no fue una figura en la esquina del ojo, era ella, era la anciana. Estaba ahí sentada justo donde yo dormía. Sus ojos seguían cerrados, pero esa sonrisa, esa maldita sonrisa seguía en su rostro. Me observaba como si estuviera esperando que yo hiciera algo. No pude gritar, no pude moverme, solo me quedé ahí temblando, con el cuaderno en la mano. Lloré en silencio, sin siquiera saber cómo salir de ahí. Esa noche dormimos con nuestros padres. Una semana más tarde, estábamos viendo la televisión y de repente mi hermana comenzó a gritar. Mi mamá corrió a la habitación y la encontró escondida debajo de la cama. Temblando, abrazando sus piernas, le costó sacarla. Entre sollozos, mi hermana dijo que mientras jugaba con plastilina en el piso, sintió una mano que le acariciaba el cabello. Al voltear, la vio. Era la misma anciana con cabello blanco desordenado, arrugada, encorvada, y le sonreía. Pero esta vez, sus ojos estaban abiertos y eran completamente negros. No tenía pies, su cuerpo flotaba apenas unos centímetros del suelo. Mi hermana no dudó y se escondió debajo de la cama. Mi mamá no sabía cómo reaccionar a lo que le estaba contando a mi hermana. Ya no podía negar que algo extraño estaba pasando. No pasó mucho tiempo antes de que ella misma tuviera su propio encuentro. Una noche, al salir del baño, sintió que alguien caminaba detrás de ella. Se volteó y vio una sombra negra cruzar el pasillo. La temperatura bajó de golpe como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Ella no dijo nada, pero esa noche no durmió. 2 días después, a mamá le esperaba lo más aterrador. Fue un viernes. Papá nos pidió que lo acompañáramos a comprar unas bebidas. Al volver, encontramos a mi mamá afuera, llorando con las manos temblando. Apenas podía hablar. Nos dijo que mientras cocinaba, sintió una presencia detrás de ella. Cuando fue al baño, la vio reflejada en el espejo. La anciana estaba ahí, a su espalda. No desapareció, no se desvaneció, solo la miraba, sonriendo, con los ojos negros fijos en los suyos. Mamá gritó, tropezó y cayó de rodillas, logrando levantarse como pudo, pero dice que cuando volteó, ese espectro seguía ahí, la seguía mirando y sonriendo. Al estar ella tirada ahí, dice que el espectro se le empezó a acercar, que la anciana le puso prácticamente a menos de 10 centímetros la cara de frente y empezó a reír siniestramente. Mi madre, como podía, vaya que no se nos desmayó ahí. Dice que logró levantarse y como pudo salió corriendo de la casa. Fue justo ahí cuando mi papá la había encontrado, cuando nosotros veníamos de la tienda. Papá no lo dudó. Esa noche nos encerró a todos en su habitación, colgó un rosario en la puerta y dejó todas las luces encendidas. Días después, trajo a un sacerdote que bendijo cada rincón de la casa. Durante la bendición escuchamos un estallido. Un vidrio se rompió. Al revisar, encontramos la ventana del comedor hecha añicos. El aire estaba gélido, pero esa noche no hacía frío.
Era como si algo hubiera salido de la casa rompiendo lo que se interpusiera en su camino. Una vecina, al enterarse, nos dijo que seguramente era el espíritu. Había sido expulsado, que a veces eso pasaba cuando algo no quería irse, pero era forzado a hacerlo. Nunca más volvimos a ver a la anciana, pero el miedo, ese se quedó con nosotras por mucho tiempo. Durante años dormimos con todas las luces encendidas. El silencio nos aterraba y aunque ya no vivíamos en esa casa, sentíamos que su sombra nos seguía. Antes de todo esto, yo no creía en fantasmas, pero desde aquella noche ya no tengo dudas. Lo paranormal existe y muchas veces se encuentra muy cerca de uno. Hay historias de amor que terminan y otras que simplemente se transforman. Algunas personas aseguran haber sentido una última caricia, una palabra o una despedida que, según la lógica, jamás debió haber ocurrido. Hoy te voy a contar el testimonio de alguien que vivió algo que desafía toda explicación. Lo que estás por escuchar podría parecer una simple historia de amor, pero en realidad es mucho más que eso. Antes que nada, quiero decirles que no soy muy buena para hablar en público. Siempre he sido una persona más bien retraída, reservada. Pero hoy quiero contarles algo que marcó mi vida para siempre. Solo tenía una amiga por aquel entonces. Su nombre era Karina. Éramos inseparables. Recuerdo que una vez nos asignaron una tarea muy particular: salir a vacunar casa por casa, como se hacía antes, cuando las enfermeras recorrían los barrios llevando salud en una pequeña hielera. Aquella jornada, sin saberlo, cambiaría el rumbo de mi vida. Durante ese recorrido conocí a Darío. Él era policía. Tenía apenas 23 años. Desde el primer momento en que lo vi, sentí algo que no puedo describir con palabras. No fueron necesarias muchas conversaciones. Con solo 2 o 3 encuentros que tuvimos, supe que me estaba enamorando. Él era muy atento, tranquilo y tenía una mirada que transmitía mucha seguridad. Pasaron unos días y, para mi sorpresa, me llamó por teléfono. Comenzamos a salir, a conocernos, y poco tiempo después nos hicimos novios. Nuestra relación fue hermosa. Todo era distinto en aquellos años. Quizá era más puro. Les hablo de hace unos 40 años. Estábamos juntos desde hacía 5 meses, quizá un poco menos, cuando Darío me dijo que debía viajar a Panamá. Tenía familia allá y estaría fuera varios días. La verdad me sentí muy triste, por supuesto, pero también sabía que sería algo temporal. Y fue justo la noche en que debía partir cuando ocurrió lo inexplicable. Alrededor de las 11 de la noche, el teléfono en casa sonó. Era Darío. Su voz sonaba rara, pero pensé que era la mala calidad de la línea. En ese entonces, las llamadas no eran tan claras como ahora. Me dijo que quería verme antes de irse. Yo, por supuesto, accedí de inmediato. Me sorprendió, eso sí, que no estuviera ya en camino, pero me explicó que se había retrasado por unas cosas que tenía que empacar. Nos encontramos en la pequeña plaza que quedaba justo en la esquina de mi casa. Me arreglé rápido y salí con el corazón latiéndome fuerte. Había algo extraño en el ambiente, una sensación que aún no sé cómo describir. Cuando llegué, lo vi sentado en una banca, de espaldas, con la cabeza baja. Me senté a su lado y él me tomó de la mano. Le pregunté qué pasaba y él me dijo que solo quería verme una última vez antes de irse, que me iba a extrañar mucho. En silencio me dio una rosa. Recuerdo perfectamente su mirada, triste, profunda pero serena. ¿Te pasa algo?, le pregunté. Él solo me sonrió. Luego se levantó despacio y me dijo: gracias por venir. Tengo que apurarme y recuerda algo. Siempre te voy a amar. No pude contener las lágrimas. Lloraba sin saber bien por qué. Tal vez era la nostalgia anticipada. Tal vez algo dentro de mí ya sabía lo que estaba por venir. Él se alejó caminando y yo me dirigí de nuevo a la casa, acompañada por mi hermana, que había salido conmigo y me esperaba cerca. Cuando cruzamos la puerta,
El reloj marcaba exactamente la medianoche. Lo primero que noté fue el silencio raro que había en la casa. Mis padres y mi otra hermana estaban reunidos en el comedor. Sus rostros estaban tensos, tristes. Mi papá se levantó, vino hacia mí con cuidado y me dijo: «Hija, nos acaban de llamar del hospital la familia de Darío. Hubo un accidente en la carretera. El auto en el que viajaba volcó. Él y su hermano y una tía no sobrevivieron». No entendí, me quedé en blanco. El golpe fue tan fuerte que caí de rodillas en el suelo. Sentí como se me salía el alma del cuerpo. Mis padres corrieron a abrazarme, a contenerme, pero yo solo repetía: «No puede ser». Hace unos minutos estuve con él. Lo vi, me habló, me dio una rosa. Mi hermana, la que me acompañó esa noche, confirmó lo que decía. Ella también lo había visto a lo lejos, pero lo más desconcertante fue cuando nos dijeron que el accidente había ocurrido antes de las 11 de la noche. Es decir, Darío ya estaba muerto cuando nos encontramos. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo puede uno aceptar que se despidió de alguien que ya no está vivo? A pesar de lo increíble, jamás sentí miedo, solo una tristeza profunda y una gratitud silenciosa, porque tuve el privilegio, si así se puede llamar, de verlo la última vez, de recibir su despedida, de escuchar su voz. Pasaron los años, muchos años, y nunca volví a enamorarme. Y aunque Darío ya no está físicamente, sigo sintiendo su presencia en mi vida, como si una parte de él nunca se hubiese ido. A quienes no creen en estas cosas, solo les digo que hay situaciones que escapan de toda lógica y que a veces el amor es tan fuerte que trasciende incluso de la muerte. Hay historias que una vez contadas no solo se quedan en palabras, se quedan con nosotros. 3 relatos, 3 encuentros con lo inexplicable, una sombra en el bosque que susurra «abre», una anciana que acecha desde la ventana y un amor que ni la muerte pudo silenciar. ¿Coincidencias? ¿Manifestaciones reales? Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero algo es seguro. Hay puertas que una vez abiertas jamás se cierran por completo. Si alguna de estas historias te hizo mirar por encima del hombro, si sentiste esa incomodidad en el pecho o un frío recorriéndote la espalda, entonces ya formas parte de Archivo Creek. Suscríbete al canal y activa la campanita. Si no es mucho pedir, sígueme en Facebook y TikTok, donde nos encontrarás con el mismo nombre, Archivo Creek. Mi nombre es Eric Robledo y nos vemos en un próximo video.